Hola chicos, para el día de hoy vamos a resolver o continuar resolviendo unos cuantos ejercicios de integrales de contorno. Aplicaremos los teoremas de integrales de contorno de Cauchy, tanto para la integral como para la derivada. Vamos ya. Este es nuestro primer ejercicio. Nos dice, calcule la integral indicada a lo largo del contorno o los contornos cerrados proporcionados. Utilice los teoremas 10.9 y 10.10. Esa es la integral sobre el contorno de z cuadrado más 3z más 2i sobre z cuadrado más 3z menos 4 diferencial de z. Un primer contorno, magnitud de z igual a 2. Un segundo contorno, magnitud de z más 5 igual a 3 sobre 2. Para un primer contorno, tenemos magnitud de z igual a 2. Eso es una curva simple, sería una circunferencia de radio 2 centrada en el origen. Como se nos pide que utilicemos los teoremas 10.9 y 10.10, esos son los teoremas de integral de Cauchy y integral de las derivadas. Muy bien, ese teorema lo que nos dicen es lo siguiente. Para el primer teorema, sea f una función analítica en un dominio simplemente conexo, D, y sea C un contorno cerrado simple que se localiza completamente en D, o sea en el dominio. Si z sub 0 es cualquier punto dentro del contorno, entonces la función evaluada en el contorno viene dada por 1 sobre 2pi integral del contorno de f de z sobre z menos z sub 0 diferencial de z, o lo que es lo mismo, que el valor de esa integral, de la integral sobre el contorno evaluada en ese punto, que no es continuo, va a venir dada por la función evaluada en el punto multiplicada por 2pi. Eso es la fórmula integral de Cauchy. Ahora, una forma más general sería la fórmula integral de Cauchy para la derivada que representa el teorema 10.10. Ese nos dice, sea f una función analítica en un dominio simplemente conexo, D siendo el dominio, y C un contorno cerrado simple comprendido enteramente dentro de ese dominio. Si z sub 0 es cualquier punto interior del contorno, entonces f sub n evaluado en z sub 0 va a ser igual a n factorial sobre 2pi de la integral sobre ese contorno de f de z sobre z menos z sub 0 a la n más 1, donde f sub n representa la enésima derivada evaluada en el punto de discontinuidad, siempre y cuando desde luego ese punto se encuentra dentro del contorno para satisfacer las definiciones de ambos teoremas. Entonces, con estos conceptos en mente, nos proponemos darle solución a ese primer problema propuesto. Lo primero es, vamos a hacer un bosquejo sin escala, a modo de referencia, solamente un bosquejo de lo que sería una circunferencia. Muy bien. Como esto representa una circunferencia de radio 2, tendremos que esto es 1, 2. Recuerden que no estoy utilizando escala y lo estaré haciendo en mano alzada, por lo que si perciben que es una circunferencia, aunque parezca que no, es una circunferencia. Vamos a ubicar ese punto por acá. Este es menos 2, sí. Menos 2, sí. Muy bien. Entonces, siendo este el contorno en sentido antihorario, con orientación positiva, sentido antihorario, para poder utilizar el teorema nos conviene identificar cuáles puntos, si es que existe alguno, en los cuales la función no es continua, caen dentro del contorno. Para ello, como se trata de funciones polinómicas, lo que vamos a hacer es evaluar el denominador. Vamos reescribiendo el denominador por acá, menos 4. Si factorizamos, lo podemos escribir como z menos 1 que multiplica a z más 4. Muy bien. Atendiendo a esto, si observamos, 4 no es un punto de discontinuidad, ya que se encuentra fuera del contorno. Sin embargo, 1 sí es un punto de discontinuidad. Ese punto está por acá, dentro del contorno. Entonces, aplicando el teorema de la integral de Cauchy,
lo que vamos a hacer entonces es reescribir nuestra función, esta función siendo esta la función de z inicial propuesta, 3z más 2i sobre z cuadrado más 3z menos 4i. Si reescribimos nuestro f de z, atendiendo al teorema, este se reescribiría de la siguiente manera: z cuadrado más 3z más 2i, ahora sobre el punto de no discontinuidad, z más 4. Entonces, con esto, lo que vamos a hacer es reescribir nuestra función inicial para integrarla. Nuestra función sobre el contorno será evaluada entonces por z cuadrado más 3z más 2i sobre z más 4, todo esto sobre el punto de discontinuidad, que en este caso sería z menos 1, multiplicado por el diferencial de z. Muy bien, ya con esto lo que hemos hecho es, habiendo identificado nuestro f de z, aquí si eso representa n más 1 igual 1, entonces se identifica que n va a ser igual a 0, por lo que no va a ser necesario, si utilizaríamos la fórmula general, no será necesario hacer una derivada, por lo que podríamos obtener de manera directa el resultado de esa expresión solamente con multiplicar 2pi, atendiendo acá, multiplicar 2pi, el valor de la función evaluado en el punto de discontinuidad, que en este caso el punto es 1. ¿Dónde evaluamos este punto? Lo evaluamos en esta función, la función z, como hemos hecho en ejercicios anteriores. Entonces, haciendo la evaluación en f de z, vamos a reescribirla por acá. Evaluando, escribiendo f de z igual a z cuadrado más 3z más 2i sobre z más 4, todo esto evaluado en 1, si evaluamos en 1, vamos a tener 1 cuadrado más 3 por 1 más 2i, debajo 1 más 4, esto va a ser igual a 4 más 2i, 4 más 2i sobre 5. Y esa es nuestra función evaluada en el punto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sustituir en 2pi, escribiendo nuestra integral completa, solo para referenciar, z cuadrado más 3z más 2i sobre z más 4 a la vez dividido sobre z menos 1, diferencial de z. Esto va a venir dado por 2pi, que multiplica entonces a 4 más 2i sobre 5. Y ese valor de acá va a ser igual a 8pi menos 4pi sobre 5. Lo que es lo mismo, esto va a ser igual a pi, que multiplica escribiendo menos 4 quinto más 8 y sobre 5. Y ese de acá es el resultado de este ejercicio. Este de acá es el resultado de este ejercicio cuando z se evalúa en el contorno, circunferencia igual a 2, de radio 2. Muy bien, para la parte B reescribiremos. Se trata de una circunferencia, pero ahora de radio 3 sobre 2, centrado en 5. Bien, como en el caso anterior, a modo de referencia, vamos a crear nuestra figura.
Repito, no estaré utilizando la escala, es solamente para crear un concepto de dónde se encuentra ubicado el punto de discontinuidad, si existe alguno. Entonces, esto z más 5 es lo mismo que z menos 5, por lo que estaremos ubicados en una circunferencia más o menos en este punto, menos 5. Ese sería el centro. 3 sobre 2 es aproximadamente 1.7, por lo que sería de un radio bastante pequeño. Y así este es 4, ya más o menos por acá el radio, por lo que ese es el origen, ese será el radio. Notamos que del caso anterior habíamos identificado que los puntos de discontinuidad serían z-1 y z más 4. Recordando, z-1, z más 4 serían los puntos de discontinuidad. El punto, en este caso se incluye, sería este, z menos 4. Sería este punto de por acá. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es, utilizando el teorema de Cauchy nueva vez, a reescribir nuestra integral, ahora para este punto de discontinuidad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Identificamos nuestro f de z, como en el caso anterior, pero en esta ocasión va a venir dado por z cuadrado más 3z más 2i, ahora sobre el punto que queda fuera del contorno, ya que no es parte de la discontinuidad. Y nuestra integral, en consecuencia, integral sobre este contorno, va a venir dada por la expresión z cuadrado más 3z más 2i sobre z menos 1, todo esto dividido entre el punto de discontinuidad, que es z menos 4, diferencial de z. Muy bien. Aplicando el teorema, nueva vez, lo único que tenemos que hacer es evaluar en nuestra función z el valor de nuestro punto de discontinuidad. Entonces, en ese caso, lo que hacemos es lo siguiente. Evaluando el punto menos 4, vamos a escribirlo por aquí. F evaluado en menos 4, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener z cuadrado más 3z más 2i sobre z menos 1, que sería menos 4 al cuadrado más 3 menos 4 más 2i sobre menos 4 menos 1, eso sería 16 menos 12 más 2i sobre menos 5. Eso sería a la vez f menos 4 va a ser igual 4 más 2i sobre 5, sería menos 4 quintos menos 2i sobre 5. Muy bien, entonces aplicando el teorema, nuestra integral sobre el contorno es z cuadrado más 3z más 2i sobre z menos 1 todo sobre z menos 4 diferencial de z va a ser igual a 2pi que multiplica menos 4 sobre 5 menos 2i sobre 5. Muy bien, y eso de acá va a ser igual a 8pi sobre 5 más 4pi
sobre 5. Recordando que aquí 1 al cuadrado es igual a menos 1. Hemos invertido. Y ese resultado de acá es nuestro resultado para el ejercicio propuesto. Muy bien, este es nuestro segundo ejercicio propuesto. Se nos pide calcular la integral valiéndonos de los teoremas 10.9 y 10.10 para cada uno de esos contornos propuestos. Muy bien, recordamos que nuestros teoremas, el 10.9 lo que nos habla de la integral de Cauchy, sea f una función analítica en un dominio simplemente conexo D, y sea C un contorno cerrado simple que se localiza completamente en D. Si z sub 0 es cualquier punto dentro del contorno, entonces la integral evaluada para el punto que se encuentra dentro del contorno va a ser igual a f, a la función evaluada en ese punto multiplicado por 2pi. Eso es con respecto a la integral per se. Ahora, si vemos el caso más general, sería el concepto de la fórmula integral de Cauchy, pero ahora para derivadas. Sería prácticamente el mismo caso anterior, pero un poco más generalizado. Sea f una función analítica en un dominio simplemente conexo D, y C un contorno cerrado simple comprendido enteramente dentro de D. Si z sub 0 es cualquier punto interior a C, o sea, cualquier punto dentro del contorno, la integral va a venir dada de la siguiente manera: 2pi que multiplica a f sub n evaluada en z sub 0 sobre n factorial, donde f sub n representa la derivada enésima de la función evaluada en el punto de discontinuidad dentro del contorno. Muy bien, con eso en mente, sencillamente procedemos a hacer nuestras evaluaciones, iniciando con el caso 1. Esto se trata de una circunferencia centrada en el origen de radio 1 sobre 2. Muy bien, a modo de referencia, si hacemos la traza, no estaré utilizando la escala, es solamente a modo de referencia. Muy bien. Si hacemos nuestra escala y representamos los ejes, se nos dice que es una circunferencia de radio 1 sobre 2, o sea, un medio, haría más o menos algo como esto, centrada en el origen. Por el teorema de Cauchy, si evaluamos que los puntos de discontinuidad van a ser igual a z igual 1 y z igual 2, se hace evidente que ninguno de los puntos están dentro del contorno. En consecuencia, basándonos en el teorema, esa integral sobre ese contorno es igual a 0. Muy bien, ya hemos resuelto el caso A. Continuando con el ejercicio, esa es la parte B. Entonces, aquí representamos una circunferencia con centro ahora en menos 1 y de radio 2. Muy bien. Los puntos de discontinuidad, z-1 y z-2. Necesitamos confirmar que estén dentro del contorno. Aquí cabe mencionar que esta integral, usando fracciones parciales para la función, podemos determinar que A fácilmente es igual sería igual a 2, mientras que B será igual a 1, por lo que esa expresión de acá arriba lo invito a desarrollarlo. Por asunto de tiempo no lo estaremos haciendo acá.
Esa expresión la podemos escribir como 2 veces la integral sobre el contorno del diferencial de z sobre z menos 2 menos, eso va a ser igual a menos 1, menos la integral sobre el contorno del diferencial de z sobre z menos 1. Muy bien. Como aquí se nos están dando los puntos de discontinuidad, podemos observar que cuando z es igual a 2, aquí hay discontinuidad y se hace evidente que 2 no está dentro de la gráfica, no está dentro del contorno. En consecuencia, por el teorema de Cauchy, esa integral es igual a 0. De acá también podemos notar que el segundo punto de discontinuidad es cuando z es igual a 1. Ese punto tampoco está dentro del contorno, a pesar de que se encuentra sobre el contorno aproximadamente. Sin embargo, al no estar contenido dentro, también por el teorema de Cauchy esa integral es igual a 0. Por lo que para nuestra parte B, la integral sobre el contorno propuesto de z diferencial de z menos 1 sobre z menos 2 es igual a 0. Y ese es nuestro resultado. Muy bien, esa es la parte C del ejercicio. Se nos dice que el contorno viene dado por z menos 1, módulo de z menos 1 igual a 1 sobre 2, una circunferencia centrada en 1 de radio 1 sobre 2. De la parte anterior, donde habíamos utilizado fracciones parciales, habíamos reescrito la integral como 2, la integral sobre el contorno del diferencial de z menos 2 sobre z menos 2, menos la integral sobre el contorno de z sobre z menos 1. Aquí hemos hecho el bosquejo del contorno, circunferencia centrada en 1 de radio 1 medio. Muy bien, recordamos que basándonos en el teorema de Cauchy, el punto 2 va a estar fuera del contorno. En consecuencia, esa integral va a ser igual a 0. Por lo que solamente necesitamos determinar el valor de esa integral, pero a la vez recordamos que el valor de esa integral viene dada por 2pi, el valor de la función evaluado en z sub 0. Por lo que nuestro resultado final va a ser igual, nuestro resultado de esa expresión va a venir dado por el negativo de 2pi de nuestra función, en ese caso, que tiene valor igual a menos 1, perdón, nuestra función evaluada en 1, que va a ser igual a 1. En consecuencia, el resultado final va a ser 2pi. Y ese es el resultado de la parte C. Muy bien, esa es la parte D del ejercicio. El contorno propuesto es magnitud de z igual a 4. Es una circunferencia centrada en el origen de radio 4. Muy bien, habíamos reescrito nuestra integral en la forma 2 veces la integral sobre el contorno, el diferencial de z sobre z menos 2, menos la integral sobre el contorno del diferencial de z sobre z menos 1. Naturalmente, lo que tenemos que hacer para aplicar el teorema de Cauchy para la integral o la derivada es identificar si los puntos están dentro del contorno propuesto. Aquí se hace evidente que 1 y 2, que representan los puntos de discontinuidad, sí están dentro del contorno propuesto. Habiéndolo identificado, pues sencillamente aplicando la definición, la primera integral, la integral de 2 veces sobre el contorno del diferencial de z sobre z menos 2, eso va a ser igual a 2pi, mientras que la segunda integral sobre el contorno del diferencial de z sobre z menos 1, esto va a ser igual a menos
2pi evaluado cada uno en sus puntos, en este caso en el punto 2 y este evaluado en el punto 1. Recordamos que f de z en este caso es igual a z, por lo que eso sería 2pi por 2, que es igual a 4pi, mientras que este es igual a 1, va a ser igual a 2pi. Como representa una diferencia de los dos, nuestro resultado de la integral de z sobre z menos 1 por z menos 2 diferencial de z va a venir dado por 4pi menos 2pi, y finalmente 2pi es el resultado de nuestro ejercicio para el contorno D que fue propuesto. Muy bien, ese es el ejercicio número 3 que se nos propone. Nos dicen, dada la integral de contorno e a la iz sobre z cuadrado más i al cuadrado, diferencial de z, donde c está dada por la figura, encuentre el valor de esa integral. Muy bien, lo primero es que estaremos utilizando el teorema o los teoremas de integrales de Cauchy. Recordamos, esos teoremas dicen la fórmula integral de Cauchy para una derivada, sea f una función analítica en un dominio simplemente conexo D y C un contorno cerrado simple comprendido enteramente dentro de D, si z sub 0 es cualquier punto interior a C, o sea, el contorno, entonces la integral sobre el contorno de f de z sobre z menos z sub 0 a la n más 1 diferencial de z va a venir dado por 2pi f a la n sobre, evaluado en z sub 0 sobre n factorial, donde f a la n representa la enésima derivada de la función z en z sub 0. Z sub 0 es un punto de discontinuidad dentro del contorno y en ese caso eso es lo que intentamos demostrar. Si se cumple esa condición podemos aplicar el teorema. Recordamos acá que necesitamos identificar si hay algún punto de discontinuidad que forme parte del contorno para poder aplicar el teorema. Lo primero que vamos a hacer es observar la función, que se trata de una función entera, una función derivable, una función continua. Entonces, si tomamos el denominador, z cuadrado más 1 al cuadrado, eso lo podemos reescribir como z menos i por z más i al cuadrado, todo eso al cuadrado. En consecuencia, se observa que los puntos de discontinuidad van a ser z igual a i y z igual a menos i. Y efectivamente, esos puntos están dentro del contorno propuesto, por lo que podemos aplicar el teorema de la integral de Cauchy. En adición a eso, es necesario observar lo siguiente: eso se trata de un contorno simple. Al ser un contorno simple cerrado, también lo podemos reescribir como dos contornos simples. O sea que si se trata, suponiendo que esto sea C, C va a ser igual a un C sub 1 más un C sub 2. Un contorno 1 más un contorno 2. Ahora, cada contorno, si asumimos la orientación como positiva en sentido antihorario, cada uno de esos contornos va a tener una orientación particular. Por lo que en este caso C, si asumimos esa orientación antihorario como positiva, C sub 1 va a ser positivo y C sub 2 va a ser negativo. Bien, con esos conceptos en mente, entonces vamos a intentar darle solución al problema aplicando la definición del teorema. Lo primero es, reescribiremos la integral sobre el contorno de e a la iz sobre z cuadrado más 1 al cuadrado diferencial de z como la integral del contorno de e a la iz sobre z cuadrado menos 1
por z cuadrado más i, más i. Muy bien. Esto lo podemos reescribir, lo podemos fraccionando. Podemos reescribirlo como la integral del contorno de e a la iz diferencial de z sobre z cuadrado más 1 al cuadrado va a ser igual a c sub 1 e a la iz sobre z cuadrado más i al cuadrado restado integral por el contorno 2 de e a la iz sobre z cuadrado más i al cuadrado diferencial de z. Muy bien. Atendiendo a la definición del teorema de Cauchy, eso podemos reescribirlo de la siguiente manera. La integral de c sub i va a venir dado por e a la iz sobre z más i al cuadrado todo sobre z menos i al cuadrado diferencial de z menos la integral sobre el contorno 2 de e a la iz sobre z menos i al cuadrado sobre z más i al cuadrado diferencial de z, donde aquí hemos recordado, hemos utilizado que los puntos de discontinuidad son z igual a i y z igual a menos i. Muy bien, en esta expresión ya podemos aplicar el teorema de la derivada de Cauchy para cada uno de esos términos. Vamos a reescribir nuestras funciones sobre c sub 1 y a la iz Muy bien, para c sub 1 identificamos que nuestro f de z va a venir dado por la expresión e a la iz sobre z cuadrado sobre z más i cuadrado. Z cuadrado. De acá, n más 1 es igual a 2, por lo que n va a ser igual a 1, o sea que necesitaremos obtener la primera derivada de esa función. Ya hemos obtenido el valor de esa derivada, por lo que eso es igual a menos 4, e a la menos 1 sobre menos 8i. Para no extender este video más, dado que son 3 ejercicios en un solo video, hemos resumido el valor, hemos obtenido el valor. Les recomendamos a nuestros seguidores que por favor traten de evaluar la derivada de esta expresión para que obtengan ese resultado. Muy bien, con esta información para c sub 1, entonces para c sub 2 obtenemos que f de z es igual a e a la iz sobre z menos i al cuadrado, de donde n más 1 es igual a 2 también, entonces se obtiene que n es igual a 1, por lo que necesitamos obtener la primera derivada de la expresión, esa expresión, y ya también habíamos obtenido ese valor, el cual es 0. De hecho es 0 sobre 8i. En definitiva 0.
por lo que esta segunda expresión es 0, y si aplicamos el teorema de la derivada a esa integral, recordamos que el teorema de la derivada lo que dice es que si tienes una integral sobre un contorno, una función f de z, evaluada en z menos un punto de discontinuidad a la n más 1, en diferencial de z, eso va a ser igual a 2pi y f sub n, evaluada en z sub 0, sobre n factorial. Habíamos dicho que nuestro f sub n sub 0, para el caso 1, tenía este valor, por lo que nuestra integral del contorno 1 de e a la iz sobre z más i al cuadrado, evaluada en z menos i al cuadrado diferencial de z, va a ser igual a 2pi i, n recordamos que es 1, 1 factorial es 1, menos 4 e a la menos 1 por menos 8 y ese valor de acá, si lo desarrollamos, es sencillamente pi por e a la menos 1, y ese resultado de acá es el resultado de nuestra integral propuesta. Pi por e a la menos 1.